grande el poder dirigirme a todos ustedes, el poder saludarlos, el poder decirles que dentro de nuestro plan de evangelización y por lo tanto dentro de la manera como nosotros concebimos la actividad evangelizadora de la Iglesia en Bogotá, la parte educativa tiene una enorme importancia. Ustedes saben bien que la única finalidad de la Iglesia, como nos lo dijo muy claramente el beato Papa Pablo VI, la única finalidad de la Iglesia, su razón de ser y por lo tanto su razón de existir y de actuar y de vivir y de prolongarse en el tiempo y en el espacio, es la evangelización. Y evangelizar, nosotros lo sabemos bien, es hacer que las personas puedan descubrir la presencia de Dios en sus vidas, en la sociedad, y que descubran cómo ese Dios se manifiesta plenamente en su Hijo Jesucristo, aquel que siendo el Hijo de Dios quiso hacerse uno de nosotros en el seno de la Virgen María, aquel que compartió plenamente nuestra condición humana y que se entregó por nosotros en la cruz para que, destruyendo el pecado y la muerte con su resurrección, pudiera darnos el Espíritu de Dios, Espíritu que es transformador, vivificador, Espíritu que hace de aquellos que creen en Jesucristo hombres nuevos, criaturas nuevas, criaturas capaces verdaderamente de amar. Todo, por lo tanto, lo que haga la Iglesia, todo, absolutamente todo, sin ninguna excepción, tiene que ser evangelizador. Si hubiera algo de la actividad de la Iglesia que no fuera evangelizador, nosotros podríamos decir con pleno derecho que no le corresponde hacerlo a la Iglesia. Ese es el criterio fundamental. Lo que hacemos debe ser evangelizador. Si no es evangelizador, no lo debemos hacer. Y esto se aplica de una manera muy clara también a todo lo que tiene que ver con los colegios católicos, con la escuela católica. La palabra escuela católica es la que utiliza la Iglesia generalmente para referirse a todas las instituciones educativas de la Iglesia. Ustedes lo saben bien, a lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido siempre una presencia fuerte, amplia, una presencia generosa en el campo de la educación. Pero hoy en día, hoy en ese mundo moderno, en ese mundo globalizado, en ese mundo en el que tantas cosas se ponen en cuestión, en el que tantas cosas que antes eran evidentes parecerían perder totalmente su sentido, en ese mundo de hoy es fundamental que nosotros volvamos a afirmar el sentido fundamentalmente evangelizador que debe tener la escuela católica. Porque corremos el peligro, y lo digo con toda claridad, corremos el peligro de meternos a hacer algo que otras pueden hacer mejor que nosotros desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista incluso pedagógico. Corremos el peligro de duplicar acciones que otros deben hacer. En el caso concreto de la educación, corremos el peligro de entrar en una especie de concurrencia, de competencia con el Estado y con otras instituciones privadas que tienen educación, que tienen instituciones educativas. Y ese no es el sentido de esto. Cuando yo llegué a Bogotá como arzobispo, ya hace casi 5 años, una de las alegrías grandes que tuve fue constatar la presencia de los colegios parroquiales, de los colegios arquidiocesanos, y constatar cómo era claro el propósito de todas estas instituciones. Había una clara conciencia de escuela católica, había una clara conciencia
de que la institución tenía que ser fundamentalmente evangelizadora. Pero sentimos la necesidad muy pronto de acentuar todavía con mayor claridad esa identidad católica de nuestras instituciones. En algún tiempo, la Iglesia pudo tener una presencia muy fuerte en la educación en suplencia de la carencia del Estado. Hoy en día esa carencia es prácticamente ninguna. Se ha reducido enormemente. De tal manera que hoy en día la presencia de las instituciones educativas del Estado es suficiente, ofrece cupos suficientes, hace presencia suficiente en medio de la sociedad. Entonces, ¿qué sentido tiene el que la Iglesia mantenga instituciones educativas? El único sentido es precisamente el que las instituciones educativas de la Iglesia estén al servicio de la evangelización y por lo tanto entren en ese proceso que la Iglesia realiza permanentemente de llevar el Evangelio de salvación a todos los seres humanos. En el plan de evangelización, ustedes ya todos conocen seguramente, en este plan en el que nosotros hemos tratado de fijar el sentido fundamental de la evangelización hoy como respuesta a lo que la Iglesia nos pide y al mismo tiempo a lo que la sociedad nos exige, en el plan de evangelización aparece con toda claridad lo que tiene que ser el papel de la educación como escuela católica en medio de la tarea amplia, amplísima de la evangelización que tiene la Iglesia. Y ya cuando nosotros tratamos en el proceso de implementación del plan de evangelización de organizar las tareas de la Iglesia, allí apareció con toda claridad el puesto de la educación en aquella franja importantísima, esencial de la tarea de la Iglesia, que es la tarea del anuncio del Evangelio, de la formación en la fe y del diálogo con el mundo contemporáneo. Allí está situada la educación católica, en esa tarea que la Iglesia tiene de anunciar el Evangelio, pero no solamente de anunciarlo para que la gente abra su corazón al anuncio, sino también de formarse en la fe, de empezar y vivir su existencia como discípulos misioneros del Señor Jesucristo y en un diálogo permanente con el mundo, ser sal de la tierra y luz del mundo. Ahí está el sitio de la escuela católica en nuestro plan de evangelización. Allí está el puesto de nuestros colegios arquidiocesanos, de nuestros colegios parroquiales, de nuestra Universidad Montserrat. Allí está el puesto. En ese proceso permanente de la Iglesia como anunciadora de Jesucristo, anunciadora del reino de Dios presente en Jesucristo, como aquella que le brinda a las personas todas las posibilidades para crecer permanentemente como discípulos misioneros y por lo tanto poder inserirse en el mundo de una manera positiva, de una manera transformada. En ese contexto, yo quisiera que entendiéramos exactamente lo que persigue el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. El padre Ricardo, que es el coordinador general de este sistema educativo, explicará más adelante ya en la práctica lo que significa propiamente el sistema. Pero yo quisiera que nosotros comprendiéramos que este sistema educativo nace de la necesidad de unificar la acción formativa de acuerdo a esas normas, a esas pautas, a esas líneas de acción que nos propone el plan de evangelización. Y por lo tanto, el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá es una respuesta a la necesidad imperiosa que tiene la Iglesia hoy, en concreto la Arquidiócesis de Bogotá, de evangelizar
la ciudad-región. Y por lo tanto, ese sistema viene a responder a la necesidad fundamental de que la Iglesia, por medio de la escuela católica, pueda contribuir eficazmente a la transformación de la sociedad, formando, como se ha repetido ya varias veces hoy, formando seres humanos excelentes, formando cristianos convencidos, auténticos, formando verdaderos ciudadanos. Por eso el sistema educativo, o sea, la unión, la organización, la interacción de todas las realidades educativas de la arquidiócesis no es simplemente un capricho o una idea peregrina que a alguien se le ocurrió. No, es una necesidad hoy para nuestra arquidiócesis. Si nosotros queremos verdaderamente hacer una presencia incisiva, hacer una presencia válida en la sociedad por medio de la educación, tenemos que unirnos en una verdadera unidad, profunda unidad, en un profundo, en una organicidad, en un organismo que permita verdaderamente una sinergia entre todas las instituciones educativas. Este esfuerzo unificador de las diferentes instituciones educativas tiene como dos ejes fundamentales. El primero es el que nosotros vamos a dar una excelente educación, como lo acabo de afirmar, en el campo humano, en el campo cristiano, en el campo social. Una excelente educación. Por lo tanto, la excelencia aparece como una necesidad imperiosa del servicio que nosotros tenemos que prestar. No tiene sentido el que tengamos colegios mediocres, no tiene sentido el que nuestras instituciones no llenen todos los requisitos de una excelencia en todos los campos como se exige hoy en día. Porque si queremos formar esos seres humanos excelentes, si queremos formar esos cristianos auténticos, si queremos formar esos verdaderos servidores de la sociedad, necesitamos indudablemente ofrecer una excelencia total en todos los campos del acompañamiento educativo. Y por eso el primer eje que va a atravesar realmente todo nuestro trabajo va a ser el proyecto de vida. El proyecto de vida hoy en día aparece como una necesidad imperiosa para las personas. Vivimos en un mundo en el que las personas fácilmente pierden el sentido de su existencia, en el que las personas fácilmente no tienen sentido del pasado ni del futuro. Como dice el Papa Francisco, están aplastadas sobre el presente. Y esto indudablemente que hace que la vida pierda totalmente su sentido. La vida se va volviendo una serie de momentos fragmentados, sin ninguna conexión, momento con el otro, y por lo tanto se va haciendo una especie de reacción permanente a todo lo que está sucediendo, sin ninguna búsqueda clara de un fin, sin una metodología que permita alcanzar las metas que se han propuesto. El proyecto de vida, desde preescolar hasta los posgrados universitarios, va a permitir que aquel que entra a una de nuestras instituciones educativas comprenda el sentido de la existencia, vaya descubriendo que su existencia es un don que ha recibido de Dios, que es una existencia llena de posibilidades, de capacidades, de potencialidades que la persona tiene que ir desarrollando, que la persona tiene que ir verdaderamente poniendo en acto, siguiendo un camino, siguiendo una ruta, siguiendo un proyecto que le permita de esa manera entrar a formarse en todos los campos. El proyecto de vida entonces va a ser ese primer eje que nos va a unificar. Repito, desde preescolar hasta posgrado universitario. El segundo eje que nos va a permitir trabajar juntos, buscando siempre aquello que nos parece es lo más conveniente para todos nosotros,
es el cumplimiento de unas metas académicas que ayuden a consolidar los procesos académicos. Ustedes saben perfectamente que hoy en día el gran problema de un país como Colombia es la calidad de la educación. Podemos tener muchos colegios, muchas instituciones educativas, pero si al muchacho no se le ofrecen las posibilidades que requiere hoy para inserirse adecuadamente en el mundo moderno, con todos los avances de la tecnología y de la ciencia, indudablemente que nunca va a poder aportar verdaderamente a la sociedad, nunca va a poder aportar verdaderamente a la construcción de un mundo nuevo. El subdesarrollo en que hemos vivido en Colombia y seguimos viviendo todavía, y seguramente durante mucho tiempo todavía seguiremos viviendo, no es un problema económico, es un problema educativo. Precisamente porque la educación no tiene la calidad que debe tener, y precisamente porque no todas las personas tienen acceso, el mismo acceso a esas oportunidades educativas de altísima calidad, por eso tenemos nosotros una sociedad inequitativa, una sociedad desigual, una sociedad injusta, una sociedad en la cual fácilmente se engendra la violencia, una sociedad en la cual fácilmente se vive el conflicto como lo estamos viviendo en Colombia. De ahí que el segundo eje fundamental para nuestras instituciones educativas, comprendida la universidad, sea un eje académico de altísima calidad. Yo estoy absolutamente convencido de que la unión hace la fuerza. Ese es un adagio popular que antes se oía con mucha frecuencia, hoy en día se oye menos. Hoy en día se prefiere hablar de sinergia, pero fundamentalmente se está diciendo lo mismo. A mí me viene siempre a la cabeza el ejemplo que entienden muy bien los campesinos, los cultivadores de caña. Usted toma una caña, la golpea contra la rodilla, la caña se parte. La rodilla es más fuerte que la caña. Pero si usted toma un manojo de cañas, 7, 10 cañas, y las golpea contra la rodilla, la que se rompe es la rodilla. La unión hace la fuerza. Una caña es frágil, se rompe fácilmente. Un grupo de cañas profundamente unidas no las rompen fácilmente nada. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Que nuestras instituciones educativas, comprendiendo todos, absolutamente todos, los colegios parroquiales, los colegios arquidiocesanos, nuestra universidad, caminen profundamente unidos, con las mismas metas, con los mismos propósitos, con los mismos criterios, de tal manera que podamos crear esa unidad que permita incidir en la sociedad. Porque la tarea fundamental es incidir en la sociedad. Dispersos, cada uno por su lado, dispersos, cada uno tratando de hacer lo que puede, nunca vamos a lograr incidir dentro de una sociedad tan compleja como la sociedad en que vivimos. En cambio, unidos, vamos a lograr incidir. Y entre más unidos, más fuertemente cercanos estemos los unos a los otros, vamos a poder incidir con mayor claridad y con mayor fuerza en el mundo exterior. Esto nos lleva también a un punto importante. Hasta ahora hemos trabajado con economías dispersas. Cada colegio tiene su propia economía, cada institución educativa tiene su propia economía, de tal manera que algunos son boyantes económicamente y otros viven situaciones terriblemente duras desde el punto de vista económico. Si nosotros queremos incidir en una sociedad injusta, para volverla solidaria y justa, tenemos que empezar por casa. Y por lo tanto, también en este campo, nosotros tenemos que lograr una profunda solidaridad económica en el sistema educativo arquidiocesano.
No tiene sentido que mientras en algunos sitios sobra el dinero, en otros falte totalmente. Tenemos que lograr que haya verdaderamente una economía sólida. Si nosotros queremos una economía en Colombia que respete a todos y distribuya equitativamente los ingresos, que le permita a todas las personas vivir como debe vivir según sus derechos, necesitamos empezar por vivirlo nosotros. Y esto lo vamos a vivir al interior del sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. Esta es una decisión que se ha tomado a nivel de la Arquidiócesis. Es una decisión que yo he tomado como arzobispo de Bogotá y por lo tanto como aquel a quien el Señor ha encargado de dirigir y de animar todos los procesos evangelizadores de la Arquidiócesis. Es una decisión tomada. Y es una decisión tomada en consonancia perfecta con el plan de educación, en consonancia perfecta con todo aquello que verdaderamente nos va a permitir hoy responder a los enormes retos que nos plantea el llevar el Evangelio a la sociedad en que vivimos. Ahora, esto indudablemente que no va a ser una cosa que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso que vamos a ir viviendo poco a poco. Pero es un proceso que requiere de la colaboración de todos nosotros, de todos. Desde el último empleado de una de nuestras instituciones educativas hasta la cabeza de la arquidiócesis, pasando por todas las instancias de las instituciones educativas. Es necesario, por lo tanto, una buena voluntad. Es necesario un querer asumir esta realidad. Y yo lo subrayo, porque es posible que a veces entremos con una cierta dosis de escepticismo, con una cierta dosis de incredulidad. Es decir, estas son bobadas. Permítanme una anécdota de un sacerdote en alguna diócesis en que yo estuve, no de Bogotá. Cuando empezamos la elaboración del plan de evangelización y empezaban a llegar los subsidios, el sacerdote cogía esto, decía caprichos del arzobispo y los tiraba a la caneca. Caprichos del arzobispo. Esto no es capricho del arzobispo. Esto es algo que verdaderamente responde a las necesidades de la evangelización hoy y responde, por lo tanto, a las necesidades de nuestro plan de evangelización. Indudablemente que en este camino tenemos que ir creando instancias que favorezcan el proceso. Por eso ustedes vieron hoy una figura que seguramente antes no se había visto, la figura de un capellán general. Hasta ahora había habido capellanes en las instituciones, incluso no en todas. En algunos colegios parroquiales no hay capellán. Estamos haciendo un esfuerzo para que cada colegio tenga su propio capellán y haya una coordinación de la capellanía. Por eso se ha creado una capellanía general que se ha encomendado al padre Rubén Darío Hernández para que se inicie también un proceso de coordinación profunda en este campo de la pastoral en los colegios. Y que la parte evangelizadora no sea simplemente algo secundario, algo marginal, sino que sea verdaderamente el centro de toda la actividad educativa. Esto es así en términos generales lo que ha motivado el que nosotros hablemos y estemos ya poniendo en marcha todo el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. Es una alegría inmensa poder presentar el que nosotros podamos decir la Arquidiócesis ofrece desde preescolar hasta posgrados universitarios, le ofrece a una persona la oportunidad de ir creando todo un proceso, de ir viviendo todo un proceso formativo en el cual se va haciendo cada vez más ese excelente ser humano, ese auténtico cristiano y ese
verdadero servidor de la sociedad. Indudablemente que es una alegría para la arquidiócesis. ¿Por qué? Porque está prestando de esa manera un servicio verdaderamente valioso a la sociedad, porque está logrando incidir dentro de la sociedad. El lema fundamental de nuestro plan de evangelización es: en Jesucristo, nosotros como Iglesia Arquidiocesana somos sal de la tierra y luz del mundo. Pues bien, el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá busca en este campo tan difícil, tan complicado, tan delicado, pero tan sumamente importante, vital para la sociedad de la educación, ser sal de la tierra y luz del mundo. Y poder, por lo tanto, incidir de una manera positiva, de una manera permanente en ese mundo educativo. Y de esa manera, repito una vez más, ser capaces de aportar a la construcción de una sociedad mejor. Una sociedad justa, una sociedad solidaria, una sociedad fraterna, una sociedad en donde verdaderamente vivamos en paz. Muchas gracias. Según los cánones del SENA, el Instituto San Pablo es el mejor instituto técnico del país y es liderado por el padre Isaías Guerrero. Padre José Alexander Matamoros, rector del Colegio Parroquial San Juan Bautista de la Salle. Padre Porfirio Ramírez Paredes, rector del Colegio Parroquial San Carlos. Padre Abelardo Gómez Serrano, rector del Colegio Parroquial Adveniat. Padre Luis Alfonso Pardo Herrera, rector del Colegio Parroquial Confraternidad de la Doctrina Cristiana. Padre Roberto Ramírez Castro, rector Colegio Parroquial Monseñor Emilio del Vigar. Padre Angelino Sanjuanés, rector Colegio Parroquial del Inmaculado Corazón de María. Señora María Elvira Vázquez Escobar, rectora Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo. Padre Jorge Humberto Acevedo Quintero, rector Colegio Parroquial de Nuestra Señora. Padre Rafael Hernández Arévalo, rector Liceo Parroquial San Gregorio Magno. Padre Ramón Antonio Piñeros, rector Instituto San Ignacio de Loyola. Y Padre Ramón se excusó. Padre Mauricio Dueñas Pérez, rector Colegio Parroquial San Luis Gonzaga. Lo quieren mucho. Padre Saúl Montenegro, rector Colegio Parroquial San Roque. Colegio Parroquial San Roque es el más pequeño que tenemos, pero va a ser el más grande. Amén. Padre William Casas Velázquez, rector Colegio Parroquial Santa Isabel de Uribe. Padre Jorge Gustavo Camargo, rector Colegio Parroquial El Santo Cura de Ars. Señora Sonia Patiño Montoya, rectora Colegio Liceo Parroquial Sara Zapata. Padre Mauricio Cuellar Díaz, rector Colegio Parroquial Nuestra Señora de la Valvanera.
Padre José del Carmen Carillo Romero, rector Fundación Instituto Tecnológico del Sur. Padre Andrés Pérez Lizarazo, rector Liceo Parroquial San José. Padre Laureano Barón Casas, rector de los colegios del Instituto San Pablo Apóstol. Los vicerrectores de nuestra universidad: Padre Hugo Orlando Martínez Aldana, vicerrector académico de la UNI Montserrat. Padre Marcos Alexander Quintero, vicerrector de Pastoral y Bienestar Universitario de la UNI Montserrat. El Padre Carlos Iván Martínez Urrea, vicerrector administrativo de la UNI Montserrat. Y yo, Ricardo Pulido, rector de la Fundación UNI Montserrat. El arzobispo es su equipo de rectores. Muy bien, un saludo muy cordial para cada uno de los rectores y agradecerles inmensamente el trabajo que están realizando en cada una de las instituciones. Que el Señor los bendiga cada vez más. El señor arzobispo, por decreto arzobispal, ha creado la Capellanía General del Sistema Educativo, que tiene unas funciones que ya el señor cardenal ha mostrado de una muy buena manera. Nos ha indicado lo que se quiere con esta Capellanía General. Se ha nombrado como Capellán General del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá al padre Rubén Darío Hernández Perdón, por fin viendo que vayan subiendo. Padre Freddy Leonardo Herrera Fuentes, capellán del Colegio Parroquial San Juan Bautista de la Salle. Padre Miguel Ángel Leguizamón Velázquez, capellán Colegio Parroquial San Carlos. Padre Iván Ramiro Solano Parra, capellán Colegio Parroquial Advenia. Padre Henry Artunduaga Flores, capellán Colegio Parroquial del Inmaculado Corazón de María. Padre Wilson Enrique Tobar Escobar, capellán Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo. Padre Manuel Alexander González Rodríguez, capellán Colegio Parroquial de Nuestra Señora. Padre Luis Alfonso Canelo Restrepo, capellán Instituto San Ignacio de Loyola. Padre Carlos Andrés del Valle Granada, capellán Colegio Parroquial San Luis Gonzaga. Padre Santiago Diego Emanuel Aragón Bueno, capellán Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría. Padre Elena Maya González, capellán Colegio Liceo Parroquial Sara Zapata. Padre Elkin Iván Guevara Romero, capellán Fundación Instituto Tecnológico del Sur. Padre Edgardo Robles Torrecilla, capellán del Liceo Parroquial San José. Padre Gilbert Albán Castro, capellán del Instituto San Pablo Apóstol. Padre Omar Alberto Alvarado Rosa, capellán del Liceo Parroquial San Gregorio Magno. Algunos colegios, como decía el señor cardenal, aún están sin capellán. En estos días se proveerá los nombramientos. También el señor cardenal ha nombrado al padre Ramiro Soler Herrera
capellán del Colegio Parroquial de Nuestra Señora de la Valvanera. Señor Arzobispo, este es el grupo de la Capellanía General del CEA, coordinado por el Padre Rubén Guerrero. Un aplauso entonces para el trabajo del sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá para llegar a este momento se ha venido realizando desde octubre del 2013, es decir, llevamos más de un año de trabajo. En ese equipo técnico se encuentran las siguientes personas que han sido nombradas por el señor cardenal. Yo les pido el favor que vayan subiendo. El padre Mauricio Dueñas, director general de la revista electrónica del sistema educativo Nuevas Búsquedas. El padre Rubén Darío Hernández, capellán general del sistema educativo. La doctora Patricia Orbegoso, directora de currículo y docencia de la Unimonserrat. El magíster Edwin Barragán y la magíster Sandra Gamboa, encargados del seguimiento colegio a colegio en el sistema educativo. Está bien. Y la docente Cindy Castillo, asistente del sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. Señor Arzobispo, este es el equipo técnico que ha venido trabajando ya hace más de un año en la construcción de este su sueño. Muchas gracias, les agradecemos su trabajo porque nos han dado muchísimas luces para ir configurando claramente el sistema educativo y ponerlo en marcha. Muchas gracias.